Esta mañana vamos a estudiar Mateo capítulo 2 y los versículos 13 al 23. Mateo capítulo 2, los versículos 13 hasta 23. Y el domingo pasado estudiamos la visita de los magos a Jesucristo, su venida del oriente hacia Jesucristo, hacia Jerusalén y luego a Belén. Y ahora vamos a terminar esta narrativa, esta historia del nacimiento de Jesucristo y los eventos pertenecientes. Si recuerdan, los magos vinieron a Jerusalén habiendo seguido la estrella que vieron y indagaron en Jerusalén dónde nacerá el Cristo, el Rey de los judíos. Y Herodes entonces les preguntó a los escribas y los fariseos, y ellos dijeron, sí, nacerá en Belén. Entonces Herodes envió a los magos, o los mandó a Belén, y los magos vinieron para Belén, vieron al niño Jesucristo, le dieron sus regalos, pero luego el Espíritu Santo les advirtió en un sueño que no deben regresar a Herodes porque él tenía un plan para matar al niño. Entonces los magos regresaron a su país por otro camino, dicen las Escrituras. Y nuestra lectura empieza entonces donde terminó el sermón del domingo pasado. Leamos entonces Mateo capítulo 2, desde versículo 13 hasta 23. Después que ellos partieron, los magos, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó sobremanera y mandó matar a todos los niños varones en Belén y en todos sus alrededores de 2 años de edad para abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías, diciendo, voz fue oída en Ramá, grande llanto y lamentación. Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada, porque perecieron. Cuando hubo muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y ve a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban quitar la vida al niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por revelación en sueños, fue a las regiones de Galilea. Habiendo llegado, habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Para estudiar estos versículos vamos a tener 5 puntos en nuestro bosquejo. 5 puntos en nuestro bosquejo para estudiar la palabra de Dios en Mateo 2, 13 al 23. Y en primer lugar, queremos que veamos, la unidad de la revelación de Dios. La unidad de la revelación de Dios. Esto ha sido un tema común en mis sermones y en los sermones de Campbell en los domingos, pues por como 2 meses más o menos. La unidad de la revelación de Dios. Vimos hace unas semanas en 1 de Pedro, capítulo 1, 10 al 12, que Pedro dijo que los sufrimientos, los padecimientos del Cristo y las glorias después fueron revelados de antemano por los profetas.
y que los apóstoles ahora anuncian el cumplimiento de lo que los profetas habían anunciado de antemano. Es decir, que hay una unidad entre el Antiguo Testamento y la voz de los profetas y el Nuevo Testamento y la voz de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo habló por medio de los profetas y habla por medio de los apóstoles. Pero quiero que veamos que en el Evangelio de Mateo, o el Evangelio según Mateo, él está enfatizando la unidad de la revelación de Dios. En Mateo capítulo 1 y en Mateo capítulo 2, en esos dos capítulos, Mateo está enfatizando el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la vida de Jesucristo y en los eventos alrededor de él. Lo que los profetas prometieron y profetizaron, Mateo está anunciando como cumplido. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1 comienza con una genealogía para demostrar que el nacimiento de Jesús tiene un contexto. Jesús nació en el contexto de toda la historia de Israel. Su nacimiento no es un evento aislado, sin contexto. Al contrario, la genealogía demuestra que Jesús es el destino, el fin de todos los eventos y todas las personas antes de él en la historia de Israel. Mateo está conectando Jesucristo con la historia de Israel, como Jesús siendo el cumplimiento de las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. También varias veces Mateo dice, y esto tomó lugar para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta. Mateo está citando a Isaías, a Jeremías, a Miqueas, a Oseas y aún más. Y acabamos esta mañana de leer en Mateo 3 que Juan el Bautista también era cumplimiento de lo que los profetas habían anunciado. En 2 capítulos vemos una genealogía de toda la historia de Israel. Vemos a Jeremías, Isaías, Miqueas y ¿quién más? Había otro. Oseas. Muchos profetas para demostrar que, para enfatizar que, para demostrar y enfatizar que Jesucristo es el cumplimiento directo de las profecías y las promesas del Antiguo Testamento. Es decir, que hay una unidad en las Escrituras, una unidad porque el mismo Dios habló por medio de los profetas y por medio de los apóstoles. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Pues quiero aplicarlo en dos contextos. En primer lugar, y quizás esto no aplica tanto ahora mismo, pero muchas iglesias tienen una escuela dominical para varias edades, hasta los niños. Y en mi experiencia con varias iglesias en varios estados de los Estados Unidos, generalmente las escuelas dominicales enseñan los hechos de las historias de la Biblia y a veces lecciones morales al fin. Esto pasó y nosotros debemos vivir así por tanto. Y qué bueno que los niños aprenden la historia de la Biblia y que aprenden la moralidad, la ley de Dios. Pero si hay una unidad en la revelación de las Escrituras, ¿de qué trata la Biblia? Esta unidad, ¿qué enseña? ¿Qué proclaman las Escrituras? ¿Hechos históricos y lecciones morales? Pues sí, pero ¿qué es el punto? ¿Qué es el centro? ¿Qué es la unidad de la revelación de Dios? Es Jesucristo. Entonces, si ustedes si uno de ustedes sea maestro de una clase de niños en la escuela dominical, sería necesario
no solamente enseñarles los hechos históricos y las lecciones morales, sino el punto de la Biblia, el centro de la Biblia, el enfoque de la Biblia, que es Jesucristo. Y esto aplica quizás más a nosotros como padres, porque todos los días, cada día es una escuela dominical en la casa, ¿no? Y nosotros como padres debemos enseñarles a nuestros niños no solamente versículos de memoria, no solamente los datos y los hechos de las Escrituras, sino el corazón de las Escrituras, que es Jesucristo. Entonces, como padres, nosotros debemos enseñarles a nuestros niños que esto trata de Jesucristo. La conexión es esta. Mateo conecta todo el Antiguo Testamento a Jesús. Entonces, si nosotros enseñamos el Antiguo Testamento en la escuela dominical o en la casa y no lo conectamos a Jesucristo, estamos perdiendo algo. Hay un problema, una imperfección en nuestra enseñanza. Hay una unidad en la revelación de Dios y todo se une en Jesucristo. En segundo lugar, quiero que veamos la majestad del plan de Dios. La majestad del plan de Dios. En punto número 1, estamos hablando acerca de que el Antiguo Testamento promete y profetiza y el Nuevo Testamento declara el cumplimiento de estas cosas. Pero quiero que veamos la belleza, la hermosura, la majestad de este movimiento de las sombras a la sustancia, de las profecías y las promesas a la realidad y su cumplimiento pleno en Jesucristo. El Antiguo Testamento está lleno de personas e instituciones y eventos, todos que son sombras o tipos de Jesucristo. Todas estas cosas están anunciando de antemano, revelando de antemano la venida de Jesucristo, los padecimientos y las glorias después del Cristo, del Señor Jesús. Y este movimiento de la profecía a su cumplimiento pleno tiene una majestad, una belleza, una hermosura. Si yo les tocara una canción y en esta canción la música es igual en toda la canción, solo cambia el volumen, quieto, a un volumen muy grande, ustedes me dirían, no, ok, es una canción, pero no es una canción de belleza. La música no cambia menos el volumen. Pero nosotros apreciamos mucho a las canciones que se desarrollan y mueven mucho y tienen movimientos y tienen cambios y una canción que se va desarrollando. Así también el movimiento de las sombras o los tipos al cumplimiento en Jesucristo no es la misma cosa, pero ahora con más volumen. Es el movimiento de algo sencillo y básico e imperfecto, algo eterno y perfecto y perpetuo. Hay una majestad entonces, una belleza, una hermosura en este movimiento de las sombras a la sustancia. ¿Y dónde vemos esto en el texto? Lo vemos porque en versículo 15, Mateo nos dice que José, María y Jesús estaban en Egipto por un tiempo para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. En las Escrituras hay un desarrollo tipológico, hay un desarrollo de la revelación de Dios. Y vemos aquí el desarrollo del Hijo de Dios, el tema del Hijo de Dios. Adán, el primer hombre. Adán era el Hijo de Dios, en el paraíso de Dios, pero fue expulsado por su pecado. E Israel, escogido en Abraham, Israel era un nuevo Hijo de Dios, en un nuevo paraíso, Canaán, la tierra prometida. Ellos también fueron expulsados por su pecado. Y Mateo está diciendo que Jesucristo
es el nuevo y el último Hijo de Dios, pero Él será diferente. Él no será como Adán, expulsado. Él no será como Israel, expulsado. Él será y es y siempre será perfecto y obediente y glorioso. Entonces el movimiento de Adán a Israel, a Jesucristo, el Hijo de Dios, no es un movimiento de la misma canción con más volumen. Es el cambio de lo imperfecto a lo perfecto, de lo pecaminoso a lo perfecto, a lo santo y lo puro que es Jesucristo. Noten y vean entonces la majestad del plan de Dios. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Era Adán, era Israel, pero es Jesucristo. Esto es solamente un ejemplo de muchos de lo que se llama la teología bíblica. El desarrollo de esos tipos y sombras que encuentran su cumplimiento en Jesucristo. De Egipto llamé a mi hijo. Piensen en que el profeta Oseas escribe esto hablando acerca de Israel, pero tiene un cumplimiento más grande, un cumplimiento pleno y completo en Jesucristo. Esto demuestra no solamente la unidad de la revelación de Dios, sino también la majestad del plan de Dios. Jesús es el nuevo y el postrer Hijo de Dios. Número 3. Vemos en tercer lugar la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. Y vamos a llegar inmediatamente y directamente a la aplicación de este punto. Nuestro deber es recibir, honrar, creer y obedecer todo lo que Dios nos dice. La palabra de Dios tiene autoridad completa, máxima, suprema sobre todos. ¿Por qué? Porque autoridad proviene del autor. La autoridad de una cosa depende del autor. ¿Y quién es el autor de la palabra de Dios? Es Dios mismo. Vemos la autoridad de la palabra de Dios. ¿Dónde lo vemos? Dios dice, levántate, vete a Egipto. José va. Levántate, regresa a Israel. José viene. O también Dios les dice a los magos, no regresan a Herodes. Y no regresan. Van por otro camino, regresan por otro camino a su tierra. Cada vez que Dios habla en sueños, cada vez que Dios habla o aparece y declara su mensaje por medio de un ángel, los hombres, ¿cómo responden? Hacen lo que Dios les ha mandado. Obedecen, creen y obedecen la palabra de Dios. En María, en José, en los pastores y en los magos, cada vez que Dios habla, su palabra es creída y obedecida porque es autoritativa. Y nosotros no tenemos sueños y visiones, tenemos la palabra escrita, traducida y publicada en abundancia para todos. Entonces la aplicación, como ya mencioné, es que cuando nosotros escuchamos la palabra leída, o cuando nosotros leemos la palabra, o cuando nosotros estamos escuchando a la predicación de la palabra de Dios, nosotros debemos dar nuestra atención, nosotros debemos venir a la palabra de Dios con un corazón listo para recibir, listo para creer, listo para obedecer todo lo que Dios nos dice. Dios, háblame, y lo que tú me dices, lo creeré. Lo que tú me mandas, yo lo haré. Dios, háblame. Y no es necesario buscar la voz de Dios, pues ya lo tenemos. Si quieres oír la voz de Dios, lee en alta voz la palabra de Dios. Hay otros que han dicho esto antes de mí, muchos. ¿Qué contraste, hermanos? ¿Qué contraste entre la palabra del hombre y la palabra de Dios? En el año 2021 y el año 2020, ¿cuántas noticias hemos
recibido del gobierno tocante COVID. Nuevas regulaciones, nuevas investigaciones, nuevos estudios. Y no lo digo para criticarles, para decir, lo menciono para decir que hemos recibido tanta información. Y esta información está cambiando casi cada semana, casi cada mes, porque creo que hay muchas personas sinceramente intentando resolver los problemas. Pero el punto es que la palabra del hombre cambia y cambia y cambia y cambia por buenas razones y por malas razones. Pero la palabra de Dios es así. Dios dice es así y así es. Qué maravilla para nosotros. Y por eso nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. Cuando los científicos o los gobernadores publican otro estudio de COVID o no sé qué, es difícil confiar en estas cosas porque hemos visto que cambian tanto y los hombres son imperfectos. Es difícil confiar en esas cosas. Pero cuando Dios dice, así es, cree esto, así es, haz esto, nosotros decimos, lo creo, lo haré. Vemos la autoridad de la palabra de Dios. Un ángel del Señor se le apareció diciendo, levántate. Entonces José se levantó. Otra vez se le apareció en sueños a José diciendo, levántate. Entonces él se levantó. Vez tras vez, otra vez, sea Zacarías, su nombre es Juan, sea Elizabeth, o María, o José, o los pastores, o los magos, cuando Dios habla, ellos dicen, ya, así es. Nosotros debemos ser así. Si pensamos, pues sí, si un ángel se me apareció, yo también respondería, no es necesario que sea un ángel, no es necesario que sea una visión o un sueño. Dios nos habla por medio de su palabra escrita y debemos venir con la misma fe, con la misma obediencia, porque es la misma voz del mismo Dios. En cuarto lugar, número 4, vemos en este texto la responsabilidad de los hombres, la responsabilidad de los hombres. Cuando uno se va madurando en la fe, uno se da cuenta de que muchos de los debates que uno tuvo en el pasado o muchos de los debates que toman lugar hoy día son tiempo mal gastado porque la gente de ambos lados no entienden aún las posiciones que están argumentando o debatiendo. Y esto sucede frecuentemente cuando personas debaten o hablan acerca del calvinismo y el arminianismo. Frecuentemente aún los supuestos calvinistas no defienden su posición bien. Y por eso, al no defender su posición bien o no proponer su posición bien, el otro lado tiene buenas acusaciones contra ellos. Quiero darles un consejo. No sean calvinistas. No sean calvinistas. ¿Qué, pastor? ¿Por qué me dices esto? No sean calvinistas, sean protestantes reformados bautistas, bautistas reformados protestantes. Ser calvinista es demasiado limitado, un enfoque demasiado limitado y estrecho de ciertos puntos doctrinales. Debemos poner esas doctrinas en el contexto más grande del protestantismo y la reforma y la teología bautista. ¿De qué estoy hablando? Hay muchos debates acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres y estas cosas. Y si nuestra idea de la teología es solamente el calvinismo, que frecuentemente no es aún el calvinismo,
será difícil quizás defender o enseñar las doctrinas. Pero si nosotros entendemos la teología reformada, la teología protestante, la teología bautista, será más fácil. No fácil, pero más fácil. Hay un argumento así que acusa a los calvinistas, a nosotros. Dice, si Dios ha decretado todas las cosas, entonces el hombre no tiene ni libertad ni responsabilidad. Así es el argumento clásico contra los calvinistas, contra nosotros. Si Dios ha decretado todas las cosas, entonces el hombre no tiene ni libertad ni responsabilidad. Y lo que quiero que veamos en este punto de Mateo capítulo 2 es la concurrencia entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Hace calor? Algunos dicen que sí. Voy a solamente reducir la fuerza. Ok, la concurrencia entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios sí decreta todas las cosas. Todo lo que sucede es decretado por Dios. Dios decreta el fin, pero Dios también decreta el principio. Y Dios decreta el medio y Dios decreta el fin, el principio, el medio y el fin. Entonces, si Dios ha decretado el fin, ¿cómo llegamos al fin? ¿O cómo logramos el fin? Por ir del principio al medio, al fin. Dios decreta el principio, el medio y el fin. Y Dios decreta que el principio se dirige al medio y se dirige al fin. Entonces no es posible apelar al fin y entonces saltar el medio. Esto quizás suena raro y abstracto, pero quiero mostrarles del texto a qué me refiero. Las Escrituras nos enseñan que Dios predestinó, que Dios decretó antes de la creación del mundo, que Dios el Hijo se encarnaría, moriría y resucitaría de los muertos para salvar a un pueblo de sus pecados. La salvación de los elegidos por medio de la encarnación, la crucifixión y la resurrección de Jesús fue decretado de antes de la creación del mundo. El fin fue decretado, ¿verdad? Pero para lograr el fin, para llegar al fin, Cristo tuvo que ser encarnado y ser crucificado y resucitarse de los muertos, pasar del principio al medio, por el medio al fin. Entonces, si sabemos que Jesús llegará a la crucifixión y que será resucitado y todo esto, sabemos el fin, esto no elimina, esto no quita la necesidad de actuar entre el principio y el fin. Cuando Herodes va a matar a todos los niños en Belén y la región alrededor, ¿qué tiene que hacer José? José no puede decir, pero esto es el Cristo, es invulnerable entonces. Yo sé que Herodes no puede matar a este niño porque es el Cristo. Y el Cristo pues hará todas estas cosas. No, es necesario que José tome al niño y a su madre y que huyan. Y que salgan de Belén. Esto es lo que su salida, su huida, es exactamente lo que causa, lo que los lleva del principio al medio y al fin. José tiene que levantarse, tiene que tomar a Jesús y a María para salir de Belén y luego después tienen que regresar. El fin decretado no elimina la responsabilidad del hombre para tomar los pasos en el medio que dirigen del principio al fin. La infalibilidad del decreto de Dios no elimina, al contrario, establece la responsabilidad del hombre.
en el boletín les he dado una frase importante. El fin decretado justifica o establece el medio ordenado. El fin decretado justifica al medio ordenado. Si nosotros conocemos el fin, y hay muchos fines que no conocemos, pero si nosotros conocemos el fin, esto nos motiva a utilizar los medios que dirigen hacia el fin. El principio, el medio y el fin. Y los medios son las cosas que Dios ha establecido u ordenado para llegar al fin decretado. Por ejemplo, si Dios ha decretado el número de los días de mi vida, ¿por qué usar medicina? ¿Por qué usar cinturones de seguridad? Pues Dios ha decretado el número de los días de mi vida, entonces no puedo morirme antes. Sería tontería, sería insensatez no utilizar los medios que preservan mi vida hasta el fin que Dios ha decretado. También, si los elegidos serán salvos, si Dios salvará a sus elegidos, es necesario utilizar los medios que logran la salvación de los elegidos, es decir, predicar el Evangelio. La fe es por el oír, y el oír de la palabra de Cristo. Entonces, sería hipercalvinismo decir que los elegidos serán salvos y no vamos a preocuparnos con la proclamación del Evangelio, porque Dios ha decretado que los elegidos serán salvos. No, es necesario, esto establece entonces nuestra confianza en la predicación del Evangelio. Si Dios tiene un pueblo elegido, y Dios salvará a su pueblo elegido, y el medio que Dios ha ordenado para salvar a su pueblo elegido es la predicación de la palabra de Dios, entonces yo u otra persona puede predicar y proclamar el Evangelio con la confianza que Dios salvará a su pueblo. Pero si nosotros no proclamamos el Evangelio, estamos diciendo, creemos que no hay elegidos aquí. Creemos que no hay nadie para salvar aquí. Los que evitan el Evangelio en su proclamación, en su predicación, están evitando el medio ordenado para llegar al fin decretado. También Dios ha ordenado que por medio de oración logremos o obtengamos ciertas cosas que Él ha permitido para nosotros. ¿Por qué oramos si Dios es soberano y ha decretado todas las cosas? Porque Dios ha ordenado que es por medio de la oración que recibamos ciertas cosas. Y si abandonamos entonces la oración, estamos diciendo no queremos usar o utilizar el medio ordenado que obtenga el fin decretado. Debemos entonces así orar con confianza, no que Dios contestará todas mis peticiones necesariamente, pero que Dios sí usa oraciones para cumplir sus propósitos. En Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Así como debemos usar cinturones de seguridad y medicina, así como debemos orar, así como debemos predicar el Evangelio, todo esto es fortalecido por el fin decretado, no eliminado por el fin decretado. Y como dice en Romanos 10, ¿cómo creerán si no oyen? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Nosotros debemos usar los medios ordenados para llegar a los fines decretados. El fin decretado justifica el medio ordenado. El Cristo, sabemos el fin. El Cristo sí será crucificado y resucitado. Pero José tiene que levantarse. Y José tiene que salir y huir de Belén para protegerlo de la violencia del asesinato Herodes.
del asesino, Herodes, perdón. Y padres, otra vez esto aplica a nosotros. No oren a Dios, Dios salva a mis hijos, si no estás predicándoles el evangelio. Y por predicar quiero decir anunciar, proclamar. Sí debemos orar que Dios salve a nuestros niños y unir con esto el medio ordenado que es el evangelio. Y tristemente hay padres que no se dan cuenta de que ellos pueden poner en práctica, utilizar los medios ordenados, es decir, el evangelio. Vemos la responsabilidad del hombre. Hay una concurrencia entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Finalmente, punto número 5. Vemos la pureza del Hijo de Dios. La pureza del Hijo de Dios. Al fin de este capítulo, en versículo 23, dice: habiendo llegado, habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Y este versículo es difícil para entender, porque no hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice esto. Y en otros casos, Mateo cita a un versículo específico. Por ejemplo, versículo 18. Voz fue oída en Ramá, está citando a Jeremías. O los escribas que citaron a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Muchas veces Mateo cita a un versículo específico del Antiguo Testamento. Pero en versículo 23 no dice: así se cumplió lo dicho por medio del profeta, sino por medio de los profetas. Es interesante que Mateo dice que los profetas dicen que el Cristo será llamado Nazareno, que es algo que uno aprende generalmente de los profetas. Entonces no podrás leer un versículo en particular que dice el Cristo será Nazareno, pero uno puede sí entender de los profetas que había de ser llamado Nazareno. Pero esto nos dirige a otra dificultad, que es la traducción, si debe ser Nazareno o Nazareo. Nazareno o Nazarea. Obviamente, la conexión es en la ciudad que se llama Nazaret, había de ser llamado entonces Nazareno. Ok, bueno, pero creo que hay más. Parece que Mateo está conectando Jesús de Nazaret con los nazareos del Antiguo Testamento. Y en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, obviamente todos los israelitas vivían bajo ciertas leyes de pureza, leyes de santidad, leyes de pureza ceremonial, todos los israelitas. Pero había ciertos israelitas, o era posible para tal israelita sujetarse por medio de votos a leyes adicionales. El voto del nazareo. Un israelita podría dedicarse a Dios y vivir a un nivel de pureza aún más que el resto de los israelitas. Ellos no podían beber vino, no podían cortar su pelo y otras cosas, no podían tocar animales o cadáveres, sea animal o humano. Y el nazareo más famoso, ¿quién era? Sansón, por ejemplo. Entonces, si Mateo está diciendo que Jesús, siendo de Nazaret y siendo nazareno, es el cumplimiento de lo que describe generalmente por los profetas, significa entonces que Jesús es el cumplimiento de la tipología de los nazareos. Es decir que hemos dicho en punto 1 y 2
que había personas y eventos e instituciones que representaban al Cristo de antemano. Y que el Cristo es el cumplimiento pleno y perfecto y eterno de estas cosas. No es igual, pero en más volumen. Cristo es mejor y más allá de las instituciones del Antiguo Testamento. Entonces creo que lo que Mateo está diciendo es que Jesucristo es el cumplimiento de los votos nazareos, que Él es dedicado a Dios, puro e inocente y sin mancha, a un nivel más profundo o más alto que todos los nazareos del Antiguo Testamento. No estamos diciendo que Jesús era nazareo, esto no tiene sentido, pero que Jesús es más allá, más grande, mayor que los nazareos, más puro, más santo, totalmente dedicado a Dios. Y las Escrituras, el Nuevo Testamento, lo describen así, que Jesús era dedicado, enfocado a su trabajo, a su cometido en los evangelios, desde su niñez, desde tener 12 años en el templo, hablando a sus padres. ¿No sabéis que tengo que preocuparme o ocuparme en los asuntos de mi padre? Y cuando su familia o los demonios o los escribas o los fariseos u otras personas querían distraerlo, aun si no lo sabían, Jesús no lo permitió. Siempre se quedó enfocado en su trabajo. Entonces Jesús era dedicado al Señor. Y esto es lo que significa nazareo, dedicado, santo, consagrado al Señor. Y las Escrituras también lo describen como santo, sin mancha, inocente, puro. Los nazareos habían de ser los más puros de todos los israelitas. Jesús era así, pero mejor. Era así, pero más, al máximo. Vemos entonces la pureza del Hijo de Dios y el beneficio para nosotros. Como dice el escritor a los Hebreos, es que el sacrificio de tal persona tan pura e inocente es que su sacrificio nos purifica con la misma inocencia. Nos da a nosotros la misma pureza, nos limpia de toda maldad, nos purifica de toda pecaminosidad. Entonces la perfección y la pureza de Jesús lo hace un sacrificio perfecto que hace a nosotros entonces pecadores purificados. La pureza del Hijo de Dios, el nazareo, el cumplimiento de los nazareos, es lo que constituye nuestra justicia y santidad ante Dios. Jesús cumplió lo que fue prefigurado en el Antiguo Testamento. Sansón, en su muerte, él puso sus brazos así para destruir al templo de los ídolos y los idólatras dentro del templo. Y él murió haciéndolo. Así Jesucristo también fue clavado en la cruz. Y en su muerte, él también conquistó al templo de los ídolos, a Satanás y a todos los idólatras en su templo. Jesús es el cumplimiento de la tipología de los nazareos, incluso Sansón. Las Escrituras dicen que Sansón mató a más personas por medio de su muerte que había matado en su vida. Jesús salvó a más vidas por medio de su muerte. Él era conquistador, victorioso, invicto. Él no fue derrotado en su muerte como Sansón. Él triunfó en su muerte. De Egipto llamé a mi hijo, el puro, perfecto, inocente hijo, dedicado y consagrado al servicio de su Padre. ¿Y cuántas veces en el Evangelio de Juan dice Jesús, este mandamiento recibí de mi Padre, estas palabras recibí de mi Padre? Era dedicado, consagrado, enfocado a la palabra y a la obra de Dios.
vemos entonces la pureza del Hijo de Dios. Hermanos, la pureza del Hijo de Dios, quiero repetirlo, nos da a nosotros la misma pureza. ¿Eres tú pecaminoso? Todos nosotros somos pecaminosos. Y si queremos limpiarnos de este pecado, no es posible. Pero la pureza del Hijo de Dios y su sangre preciosa nos hace perfectamente puros. Con su pureza, con su perfección, su obediencia. Y esto es el regalo, el último regalo y el regalo perfecto del Evangelio, el don de la salvación. Amen a Jesucristo, alaben a Jesucristo y sirvan a Jesucristo, hermanos. Amén. Oremos.